nacido sobre ti, con fuerza y fulgor, para llevar mi salvación, ser luz a las naciones. Gracias al Señor. ¿Sí? ¿Por qué no le damos bien fuerte un aplauso a nuestro Dios? Yo, como bien sabéis, llevo unas semanas un poco complicadas. Yo sé que muchos estáis esperando que diga cosas, porque así lo dije, pero no voy a decir nada, porque he estado muchos días en el sofá y no quiero estar ninguna noche en el sofá. ¿Entendéis lo que digo, no? Por lo tanto, te voy a librar de todos mis comentarios en estas semanas y me voy a centrar en lo importante, en la palabra. Vamos a abrir la Biblia. Bueno, estamos sintiendo la presencia del Señor en esta mañana, en este lugar. Él está en nuestra vida, está en nuestro corazón. Y podemos percibir, casi hasta se puede tocar la gloria y la presencia del Señor. ¿También lo sentís así? Ha habido un tiempo de alabanza tremendo. Y ahora vamos a una parte importante, que es a la palabra del Señor. Abre la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 4. Vamos a leer allí 3 versículos. Y espero, con la ayuda del Señor, poder transmitir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Sé que es una palabra que en esta mañana nace del corazón de Dios para este momento en el que todos o muchos estamos atravesando. Y como sé eso, siento la gran, como siempre, responsabilidad. Y pido que sea el Espíritu Santo, a través de mis debilidades y a través de mis imperfecciones, que sea el Espíritu Santo tocando y hablando al corazón, para que en esta mañana el Espíritu Santo sane, restaure, quebrante y haga lo que Él quiere hacer. ¿Cuántos quieren que sea esta mañana? Dice así el versículo 14 del capítulo 4. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. En esta mañana el título de esta predicación, David, te lo pongo muy fácil, casi por primera vez, pero te lo pongo muy fácil, porque ya te digo el título. Ya sabéis que pasan el título y estamos 3 horas pensando en el título. El título ya es tremendo. El título ya es de aquello que te voy a decir: wow, Señor, gracias. El título es: no estamos solos. No estás sola. No estás sola. Amén. Al que está a tu lado, dile: mira, no estás sola. Él está contigo. No estás sola. Y empieza el escritor de Hebreos en el versículo 14 diciendo: por tanto. Y como empieza diciendo por tanto, quiero atender lo que ha dicho previamente, porque es importante. Antes de seguir adelante, el escritor está diciendo por tanto. Entonces quiero leer el verso anterior. Dice: no hay cosa creada que no ha de ser manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y esto es lo primero que quiero deciros, creo, de parte del Señor en esta mañana. Es lo primero que quiero deciros. No hay nada, no hay ninguna cosa que no haya de ser manifiesta. No hay nada, ninguna cosa creada. Y ahí estás tú y ahí estoy yo. Y ahí están nuestros pensamientos, ahí están nuestros sentimientos, ahí están nuestras situaciones, ahí están las motivaciones. Ahí están las intenciones, ahí está todo. No hay nada que escape a la vista y al conocimiento de Dios. Por lo tanto, es absurdo tratar de tapar o tratar de esconder algunas. Porque dice el escritor: todo está al descubierto.
todo queda expuesto a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Eso ya sucedió desde el principio de todo, con Adán y Eva, ¿recordáis? Cuando ellos desobedecieron al Señor y cuando ellos pecaron, cuando ellos fallaron, dice la Biblia que fueron abiertos sus ojos y vieron que estaban como desnudos, frente a un Dios santo que los llamaba porque quería hablar con ellos. Por lo tanto, nada está oculto delante del Señor. Dice el salmista en el capítulo, no lo busquéis, pero si apuntáis, apuntad allí y en vuestra casa leéis todo el capítulo, uno de mis preferidos, 139. Dice: Señor, tú me conoces, tú lo sabes todo. Dice el salmista: tú sabes cuando me siento, porque estoy cansado, porque estoy agotado. Tú sabes cuando me levanto, porque quiero retomar nuevas fuerzas. Tú conoces mis ajetreos, tú conoces mis trabajos, tú conoces mis esfuerzos, tú conoces mi agenda, tú conoces todo lo que me empeño, tú lo sabes absolutamente todo. También conoces mis descansos, mis fatigas, mis cansancios. Dice el salmista: tú lo sabes todo. Dice: aún no ha llegado la palabra a mi lengua y tú ya la sabes todo. Por tanto, dice el salmista, ¿dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿Dónde podré o a dónde podría huir de tu presencia? Dice el salmista: si estoy en el cielo, es decir, si todo me va bien, ahí estás tú. Y dice: y si estoy, dice el salmista, tendido en mi lecho, en el fondo, es lo que dice literalmente, de los dominios de la muerte, allí estaba yo estos 15 o 3 semanas. Exagerando. Allí también estás tú. Tú me conoces, tú sabes todo. Tú me cubres, tú me proteges, me corriges, me perdonas también cuando peco y me arrepiento y me quebranto. Y todo esto, dice el salmista, es tan superior a mí, es tan sublime, es tan alto que no lo puedo entender, no lo puedo comprender. Tú lo sabes todo, tú me conoces. Dice el escritor, de Hebreos, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, dice, y ahora viene lo siguiente: teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ese es Jesucristo, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O lo que es lo mismo, lo que dice en otra versión, aferrémonos a la fe que profesamos. Y eso es lo que está diciendo el escritor. Dice: puesto que todo está descubierto delante de ti, y teniéndote a ti como Señor, como sumo sacerdote, en esta mañana, y esta es la palabra de inicio de exhortación de Dios mismo, el Señor nos dice: aferrémonos a la fe que profesamos. Y eso es posible. Dirás, estamos en un momento, en un tiempo tan difícil, tengo una situación tan difícil, vivo en un momento tan complicado que eso es prácticamente imposible. Eso es una mentira del diablo. Eso sí es posible lo que estamos diciendo. ¿Sabes por qué? Lo sigue diciendo el escritor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y ahí está el porqué de lo que eso hace posible. Porque ese porqué no depende de mis estados de ánimo. No depende de si yo estoy arriba o estoy abajo, como describía el salmista. No depende de las cosas que me están sucediendo. No depende de si me van las cosas bien o las cosas me van mal. No depende de cómo me levanto, si con el pie derecho o con el pie izquierdo. No depende de si estoy en un momento bueno o estoy en un momento malo. Solo depende de Cristo, que traspasó los cielos. Amén. Para alcanzarnos con su gracia y con su misericordia. Es por eso que ese porqué tiene un sentido. Y dice: ¿por qué no tenemos
un sumo sacerdote, y allí me rompo delante del Señor, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y si eso me rompe delante del Señor, aún me rompe más lo que sigue diciendo. Dice, sino uno que fue probado, que fue tentado, probado en todo según nuestra semejanza, lo que es lo mismo, de la misma manera que lo fuimos nosotros. Es decir, Él fue probado de la misma manera en lo que somos nosotros, probados y tentados en todo, pero en su caso, como veremos al final, sin pecado. Y es por eso que es posible en esta mañana aferrarnos a la fe. Amén. Porque tenemos a Cristo que se compadece de todas y cada una de nuestras debilidades, de nuestras pruebas, de nuestros sufrimientos, de nuestras angustias, porque Él las pasó primero, pero sin pecado. Es por eso que es posible aferrarse en esta mañana a la fe que profesamos, porque Él atravesó y enfrentó las mismas pruebas, las mismas luchas, las mismas dificultades. Quiero mencionar muy rápido 9, pero muy rápido. No voy a ir y no voy a decir, iré acabando, porque si no os pensáis que no voy a acabar, y no voy a acabar. Pero voy a mencionar 9 muy rápidas, claro, no me puedo detener mucho en ellas, pero donde vamos a ver las pruebas de Jesús y donde nos vamos a identificar en muchas, todas o en alguna de ellas. Hoy necesitas aferrarte a la fe. Amén, aleluya. Hoy necesitas aferrarte a la fe y es posible a través de Cristo. No es posible a través de ti. No lo puedes hacer con tus fuerzas, no lo puedes hacer con tus recursos, pero sí lo puedes hacer por Cristo. ¿Por qué? Lo vamos a ver. 9 pruebas, 9 luchas, 9 debilidades. La primera que Jesús enfrentó, incluso, fijaos, lo dice, lo enfrentó incluso antes de su nacimiento virginal. Cuando estaba en la barriga de María, Jesús ya experimentó allí los conflictos familiares. José, como bien sabéis, un hombre justo, al ver que María estaba embarazada, como era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, como bien sabéis, José quiso romper el compromiso y quiso dejarles y quiso abandonarles. Como bien sabéis, fue avisado por un ángel de que eso no lo hiciera, porque María estaba embarazada por obra del Espíritu Santo, y así no lo hizo. Pero si nosotros después seguimos leyendo los evangelios, veremos que aunque la Biblia no lo describe, la Biblia no lo especifica, deducimos que José murió probablemente siendo Jesús todavía muy joven, antes de que se bautizara y antes de que iniciara su ministerio. Y eso son deducciones que sacamos basándonos en detalles bíblicos y por la cultura judía en ese momento. La última vez que es mencionado José en la Biblia es cuando Jesús tenía 12 años, que María y José lo estaban buscando y Jesús estaba en el templo y estaba predicando la palabra. Y después de 3 días lo encontraron y le dijeron: ¿pero por qué me buscáis en las cosas de mi Padre de los cielos? Tengo que estar. Si nosotros continuamos mirando, veremos que en la Biblia se menciona a la madre, se menciona a los hermanos, con los nombres de los hermanos, se menciona incluso a las hermanas sin sus nombres durante toda esa etapa, pero no se menciona a José. En Marcos, no lo busquéis, capítulo 6, verso 3 dice: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? No es este, no se está mencionando a José. Es más, vemos muchas veces a María tomando decisiones sin consultar a su esposo. Lo vemos en las bodas de Canaán, donde Jesús inicia su ministerio y ahí hace el primer milagro. Y vemos a María tomando decisiones. Eso no era habitual.
en los tiempos bíblicos, en la cultura judía, a no ser que la mujer estuviera viuda. No vemos a José en todo el relato del martirio, de la crucifixión de Jesús. Y cuando Jesús está agonizando, prácticamente casi antes ya de morir, él confió el cuidado de su madre a su discípulo amado, a Juan. En caso de estar José, eso no hubiera tenido mucho sentido. Por tanto, es razonable deducir, concluir, que José debió de fallecer cuando Jesús era bastante joven, quizá incluso un adolescente. Así pues, Jesús, en su parte humana, como 100% hombre, vivió la ausencia de un padre y vio el sufrimiento de una mujer viuda. Y quiero decirte que Jesús comprende el sufrimiento de los que hemos crecido sin padre. El mío murió cuando yo tenía 6 meses. Comprende el sufrimiento de aquellos que quizá hemos tenido la ausencia de un padre. Quizá no muerto, pero sí la ausencia de uno. Jesús comprende el sufrimiento y la tribulación de las viudas. De hecho, Santiago dice, mira, la religión sin mácula, sin mancha es esta. ¿Cuál es? ¿Es la religión evangélica? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y manteneros, eso sí, sin mancha y sin arruga como iglesia santa. Esa es la religión. Por lo tanto, el sumo sacerdote Cristo mismo se compadece de aquellos que hemos tenido esa ausencia. Y Él sabe, Él comprende, Él conoce perfectamente, porque Él pasó por eso. Número 2, no puedo detenerme demasiado con todos. No lo busquéis, pero apúntalo. Mateo capítulo 2, verso 13. Bajo la amenaza de muerte que el rey Herodes impuso sobre Jesús, al verse amenazado porque le visitaron aquellos magos y le dijeron, venimos a adorar al rey. Y como sabéis, Herodes se sintió amenazado y dictó una sentencia de muerte sobre Jesús. Y eso provocó, les obligó a José, a María, junto con Jesús, a salir de su casa, a salir de su hogar, a salir de su país y a desplazarse a un lugar extranjero, a Egipto, esperando instrucciones hasta el tiempo de regreso. Y quiero deciros que Jesús se compadece, porque ha pasado por eso, de aquellos, y comprende el dolor que supone haber dejado el país, los familiares, las costumbres y todo, y desplazarse a un lugar extranjero donde uno tiene que empezar de nuevo y muchas veces de cero. Y sabes, Jesús se compadece. Amén. Porque Él pasó por eso. Amén. No estás sola, no estás solo. Número 3. No lo busquéis. Mateo capítulo 4, verso 1. Ya sabéis que cuando digo un versículo, digo el versículo, pero para que leáis todo el capítulo. Aunque yo solo digo un versículo, pero es para que leáis todo el capítulo. Pero como bien sabéis, en Mateo capítulo 4, verso 1, allí Jesús, estamos en la tercera de esas pruebas, en la que ya nos estamos empezando a identificar, y aún más lo vamos a hacer. Jesús experimentó directamente, en primera persona, los ataques y la tentación de un diablo, de un enemigo, de Satanás, que quería hundirle y acabar con el propósito que Él había venido aquí, atacando su identidad como hijo de Dios. Y lo hizo cuando Jesús estaba en medio del desierto, en tiempo de desierto. Y Él se compadece de nosotros, porque sabe que en nuestros tiempos de desierto, que son muchos, y todos atravesamos por unos o por otros, viene el enemigo a tentarnos, solo con un fin:
acabar con nosotros, acabar con el propósito de Dios en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestro ministerio. Y Él lo sabe, Él lo conoce perfectamente. Ahí sí que quiero que leamos un texto, Hebreos capítulo 2, verso 18. Dice: pues en cuanto Él mismo padeció o sufrió, siendo tentado, Cristo sufrió en su tentación. Voy insistiendo en que fue siempre sin pecado, lo remarcaré al final, pero tener esto sobre todo en mente, en todo. Fue probado en todo, pero sin pecado. Pero Él sufrió en su carne el ser tentado, dice. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, y ahí viene la gran promesa para cada uno de aquellos que en nuestros desiertos somos tentados. Dice: es poderoso para socorrer a los que somos tentados. Gloria a Dios. Él tiene el poder, sabe, pasó por eso. Y comprende tu dolor, comprende tu situación, comprende tus dudas, comprende tus temores, comprende tus angustias, comprende tus preguntas, lo comprende todo. Pero después acabaremos leyendo lo que Él espera en esta mañana, porque Él lo comprende, porque pasó por ello. Pero Él espera en esta mañana que hagas una cosa, llegaremos al final. Estamos en la cuarta. Marcos, no lo leáis, no lo busquéis, pero lo apuntáis. Marcos capítulo 6, versos 3 y 4. Sufrió la burla y el menosprecio, pero incluso de los suyos, de los que uno menos espera, de los que crees que no te van a fallar o no te van a decepcionar, de los que le vieron crecer como joven en su trabajo, en su propia casa, en su propia parentela, en su propia familia. Este sí lo leemos, Juan capítulo 7, verso 5. Dice, leer todo el capítulo, dice: porque ni aún sus hermanos creían en Él. Jesús conoce el menosprecio, las palabras hirientes, las palabras duras de aquellos quienes menos lo esperas, incluso miembros hasta de tu propia familia en un momento determinado. Tu hermano, tu hermana, tu marido, tu esposo, tu hijo, tu hija. Comprende, lo sabe. Él padeció, Él sufrió eso, Él pasó por eso. Y Él se compadece por eso, porque Él lo vivió. Juan número 5. Juan 11, 34, 35. Eso sí vamos a verlo. Deducimos que, como decía antes, lloró la pérdida de José, lo deducimos. Como deducimos que también lloró la situación de su madre en la tierra por el haberse quedado sola. Pero en este caso estamos viendo a Jesús llorando por la pérdida de su gran amigo. Dice el verso 33 del capítulo 11. Entonces, Jesús, al verla llorando y los judíos que la acompañaban también llorando, y quédate ahí, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: ven, Señor, ven y ve. Y el verso 35 dice: Jesús lloró. Era su amigo. Lázaro había estado enfermo mucho tiempo y Lázaro murió. Y al ver dónde estaba el cuerpo de su amigo, se estremeció en su espíritu y dice que lloró. Y el Señor llora y nos acompaña en el duelo de aquellas personas, de aquellos seres queridos
que hoy no están con nosotros. Amén. Pero el Señor te ha estado acompañando en tu dolor, en tu duelo, en tu dificultad, y lo ha estado llorando contigo, y te recuerda una promesa, y la promesa es la siguiente. Dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque yo soy la resurrección y la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Él llora contigo, comprende el dolor de la pérdida, te acompaña en el duelo. No estás solo, no estás sola. Él te ha ido acompañando, compadeciéndose, acompañándote y guiándote y recordándote la promesa que acabamos de recordar. Número 6. 6. 6. Falta uno, Señor. ¿Te has dejado de apuntar alguna? Marcos capítulo 4, verso 37. No lo busquéis, lo apuntáis. Allá estaba Jesús. Y estaba en una barca, como bien sabéis, lo hemos hablado en varias ocasiones. Una barca que estaba azotada por la tempestad, vientos y olas. Y en esa barca, donde estaba Jesús, también sintiendo, él estaba durmiendo, pero mientras dormía, sentía esa barca azotada por los vientos y por las olas. Y fueron sus discípulos y fueron a quejarse, porque ya se veían morir. Y los vio hundidos, sí, los vio hundidos, pero los vio hundidos en sus corazones, siendo incapaces aquellos hombres de poner la mirada al cielo. Y quiero decirte, en tu tormenta, en tu tormenta particular, donde los vientos de la prueba, de la enfermedad, de la dificultad están azotando tu vida, tu familia, tus hijos, tu matrimonio, Él está allí contigo, soportando los envites de la prueba, de los vientos y de la tormenta. Y Él quiere decirte que está en tu barca y que no va a permitir que te hundas. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene poder sobre los vientos y sobre las olas. ¿Él lo tiene o no? Entonces debemos de confiar. Él escuchaba a sus discípulos quejarse y vio y escuchó la poca fe que ellos mostraban. Y en esos momentos de tempestad, de duda, de dificultad, que decaiga la fe, es algo que Jesús comprende. Aunque les dijo: hombre, de poca fe, pero todavía estáis dudando. ¿Cuándo te vais a...? Pero Él estaba allí para acompañarles, para enseñarles, para guiarles, para levantarles, para fortalecerles. Y Él te acompaña en tu barca. Mientras tu barca está azotada por esos vientos, Él te dice: yo estoy en la barca y tengo poder sobre los vientos y sobre toda tempestad. Bendito sea el nombre del Señor. Él se compadece porque Él pasó por él. Número 7. ¿Ya habéis encontrado que faltaba o no? Número 7. Nos quedan 3. Y sí que después vamos a la última parte. Número 7. Ahí vemos a sus discípulos. No lo busquéis. Apuntar. Lucas 9, 44, 46. Tenéis muchos capítulos que leer, Esta semana tenéis muchos capítulos que leer, 9, 44, 46. Jesús experimentó también el interés egoísta de sus discípulos. Porque en esa escena, es una escena en la que Jesús les está diciendo que será entregado en manos de los hombres. Lo que les está diciendo es que me van a crucificar, que voy a ser entregado, me van a crucificar y voy a padecer. Es lo que les está diciendo, y ellos cegados, sin entender absolutamente nada, porque no estaban entendiendo nada, solo les preocupaba en ese momento, donde lejos de sentir empatía con el Señor por la situación que les estaba diciendo, solo les interesaba saber quién sería el mayor de todos ellos en el reino. Lo que podríamos decir de aquí, no sé si se dice en otros países, pero por el interés. Te quiero, Andrés. No tenemos ningún Andrés, ¿no? En la escuelita. En la escuelita, bueno. Es un dicho. Por el interés
te quiero, Andrés. Ay, hermanos, cuando a veces sentimos que se acercan a nosotros con intereses, con fines egoístas, personales, propios. Y después uno se siente utilizado. Solo se acercó por puro interés. Solo se acercó por esto. Jesús pasó por ahí. Mucha gente se le acercó por interés, por un problema de físico, por mil cosas. Y Jesús te comprende, porque aquí tenemos personas, si no bien todos, que en un momento determinado nos hayamos podido sentir así. Y sabes, volvemos a Hebreos. No tenemos un sumo sacerdote que no se compadece de nuestras debilidades, porque eso, lo que os estoy describiendo, también Jesús lo pasó, también Jesús lo atravesó. 8, nos quedan 2. Sintió el rechazo de la gente. Le rechazaron a él, rechazaron su mensaje. Dice Juan que él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, no le escucharon, no quisieron saber nada de él. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Tenemos nuestros círculos de amigos y hay que tenerlos, donde son buenos amigos para tener una cena, para compartir un café, para invitarles a casa, pero rechazan lo que creemos y rechazan nuestro mensaje. Y eso no es lo peor. Lo peor es que nos rechacen a nosotros por el mensaje y eso provoque una agresión que implica una separación, un bullying, y quieras allí ponerle todo lo que allí quieras ponerlo. Pero Jesús pasó, atravesó por ello. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Dice, mira, cuando por mi causa, claro, si os vituperan y dicen mal de vosotros, pero no es por mi causa, arrepentíos. Dice, pero cuando por mi causa, por mi nombre, por mi evangelio, os vituperen, os maldigan, os critiquen, digan toda clase de mal contra vosotros, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pero a veces sentimos el rechazo de la gente, que no es que no quieran escuchar nuestro mensaje, es que parece que hasta de alguna forma no nos desprecian por el evangelio. Y eso lo estamos viviendo muchos de nosotros, por conversaciones que hemos tenido. Jesús pasó por ahí. Y número 9. Experimentó la traición, como bien sabéis. Un beso traidor. Ay, eso también es fuerte, ¿verdad? Es fuerte. Por un lado, un abrazo en el que te bendigo, y por otro, una conversación en la que te maldigo. Porque eso es lo que hacemos cuando de alguna forma estamos murmurando, criticando. Jesús pasó por eso. Pero ya no solo por el beso traidor de aquel a quien Satanás había llenado su corazón, sino que también Jesús experimentó la soledad y el abandono de quienes se suponían que estarían a su lado en los peores momentos, cuanto mayor era su agonía. Y ahí están los discípulos, que salvo esas mujeres y uno de ellos que se mantuvieron allí en la cruz, mirando a los demás, desaparecieron. Personas que cuanto más las necesitas, menos están. Es duro. Y tenemos un Jesús que se compadece porque Él pasó por eso. Entonces, dicho ya a las 9, Jesús probado en todo, llevado al límite de todo, de la misma manera, según también nosotros somos llevados al límite, aunque en su caso, como he dicho, sin pecado. La pregunta es cómo nosotros reaccionamos frente a las pruebas y frente a las debilidades.
¿Cómo encaramos la ausencia de un padre, la ausencia de una madre, de un hijo, de una hija? ¿Cómo encaramos eso? ¿Cómo superamos la pérdida y el dolor de lo que supone despedir a una persona? ¿Cómo encajamos los errores de nuestros padres, que cometieron nuestros padres, o los que cometen nuestros hijos, o el que ha cometido nuestro esposo, o el que ha cometido nuestra esposa, o nuestros parientes, nuestros hermanos? ¿Cómo encaramos todas esas cosas? ¿Cómo reaccionamos frente a las tentaciones que el enemigo pone? Porque el enemigo no va a parar de poner sus tentaciones para que de alguna forma caigamos. ¿Cómo reaccionamos frente a esas tentaciones en el que sutilmente el enemigo quiere engañarnos para acabar, como decía antes, con nosotros y con el propósito que Dios nos ha dado? ¿Cómo lo superamos eso? ¿Cómo reaccionamos frente a aquellos que nos fallan, frente a aquellos que nos traicionan, frente a aquellos que nos hieren, frente a aquellos que nos critican? ¿Cómo? Os lo digo, ¿cómo? Fallando, pecando. Salmo 139. Señor, tú sabes todo, tú me conoces, porque Él nos ha creado, Él sabe todo. Reaccionamos con quejas, reaccionamos con ofensas a Dios, reaccionamos con ofensas a los demás, reaccionamos con falta de fe, reaccionamos con falta de integridad, reaccionamos con falta de compromiso, con falta de integridad, desobedeciendo la palabra, culpando a los demás, culpándole incluso a Él. Reaccionamos con orgullo, con una barrera de orgullo y de amargura que muchas veces levantamos, con separaciones, con juicios, etcétera, etcétera, etcétera. Así somos, pero Él nos conoce, Él sabe porque Él conoce perfectamente nuestras debilidades. Pasó por ellas, pero en su caso, sin pecado. Entonces Él sabe, Él conoce nuestro dolor, lo experimentó de primera mano. Hebreos capítulo 5, verso 7 y 8, porque esto nos da la clave del cómo nosotros podemos usar esas pruebas y esas debilidades que nos están llevando al límite de nuestra vida. Este texto nos da la clave. Verso 7 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran ¿qué? ¿Y qué más? Al que le podía librar de la muerte. Allí tenemos a Jesús en el Getsemaní, con lágrimas, con clamor, con agonía. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y ahí vemos las lágrimas de Jesús. Vemos el dolor, vemos la aflicción. Sigue leyendo. Fue oído a causa de su temor reverente, y ahí viene el gran secreto de lo que en esta mañana necesitamos aprender para aferrarnos a la fe que profesamos. Dice: y aunque era hijo y tenía el poder para haberse librado, pero no había cumplido el plan de Dios y el plan de salvación, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Esa es la clave. Esa es la clave. Él quiere usar nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, nuestros fallos, nuestros errores, para perfeccionar nuestra obediencia y nuestra santidad. Aleluya. Por eso no estás solo, porque tú no puedes hacer por ti mismo. Es imposible que nosotros podamos hacer eso por nosotros mismos. Por eso decía, no estamos solos, porque Él te acompaña en el proceso. No tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca. Y no entiendas mal, compadecer no es sentir lástima. El Hijo del Dios Todopoderoso traspasó los cielos para venir a esta tierra y morir en la cruz por ti y por mí, para que de su mano, en nuestras debilidades, en nuestras imperfecciones, en nuestras situaciones,
podamos salir en victoria y crecer en santidad. No hay otra. Eso es lo que de alguna forma Él quiere en esta mañana que entendamos. Y para hacer eso, necesitamos agarrarnos al versículo 16 en esta mañana y no soltarlo. Es por eso que necesitamos que acercarnos confiadamente al trono Amén. de la gracia. Amén. Aleluya. Y Amén. déjame que me pare unos minutos, o un minuto. Y ahora ya estoy acabando. Ahora ya estoy acabando. Acerquémonos confiadamente. Esto me encanta. Puedes, Marta, empezar tú confiando y cuando acabe el sube los pies. Esto me encanta. Dice, acerquémonos confiadamente. Y me encanta, ¿sabes por qué? Porque el enemigo lo que trae es culpa, es vergüenza, es opresión. Lo que menos quiere el enemigo es que te acerques de una forma confiada. Porque él lo que está trayendo es carga, es vergüenza, es toda opresión. Todo lo que de alguna forma hace que recordemos lo que hemos hecho, o nuestro presente, o nuestro pasado y eso. Pero la invitación de Jesús es: acércate confiadamente. ¿Por qué? Porque el Señor te conoce de una forma confiada. Puedes acercarte porque Él sabe, porque Él conoce, porque Él sufrió lo que tú sufriste, porque Él padeció tus mismas debilidades y quiere ayudarte. ¿Para qué? Para que puedas acercarte delante del trono, hallar en esta mañana gracia y misericordia de Dios. Gracia y misericordia de Dios. No hay otra. Sin la gracia de Dios, y la gracia es un favor inmerecido, no la merecemos. No trates de hacer cosas para merecer la gracia de Dios, te vas a hundir. No merecemos la gracia. La gracia es un favor inmerecido. Amén. Amén. Aleluya. No podemos hacer nada para alcanzar la gracia de Dios. Amén. La gracia es un regalo de Dios. La misericordia es un regalo de Dios en esta mañana. Amén. Y esa es la invitación del Cordero sin mancha y sin contaminación. Aquel Cordero que fue sacrificado por todos nosotros. Esta es la invitación. Acércate al trono de la gracia, porque tengo gracia y misericordia sobre tu vida en medio de tu debilidad, Amén. de tu problema y de tu situación. Amén. Sí, Señor. Dice el Señor, su palabra: obediencia y no sacrificio. Amén. Lo que nosotros podamos hacer no vale nada. No vale nada. Lo único que Él quiere y que Él espera, que quebrantemos nuestro corazón, nos humillemos delante del trono de Dios. Y en esta mañana le pidamos gracia y misericordia sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestra situación, sobre nuestro hogar. No estás solo, no estás sola. Él se compadece de ti, Amén. porque ha pasado lo mismo que tú y te conoce. Por eso Él te invita que en esta mañana vengas delante del trono, delante del altar y quebrantes tu vida. Amén, Señor. Y le digas: Señor, trae tu gracia, trae tu misericordia sobre mi vida. Vamos a ponernos en pie. Mientras todo el grupo sigue adorando al Señor. Si en esta mañana quieres hacer